Gracias, señor presidente. Buenos días a todas sus señorías. Ayer se celebraron concentraciones en todas las capitales de provincia con motivo del pacto entre la Unión Europea y Turquía que expulsa a los inmigrantes y a los refugiados a Turquía cuando pasan por Grecia a cambio de miles de millones. Esa misma Europa que condena a los refugiados a una fosa común que se llama Turquía es la misma Europa ante la que se plegaron el PP y el PSOE cuando decidieron modificar el artículo 135, cuando decidieron recortar en políticas de gasto social. Es la misma Europa ante la que se plegaron cuando decidieron recortar en pensiones, cuando decidieron recortar los salarios, cuando decidieron recortar en dependencia, en sanidad y, cómo no, en educación. Y desde entonces, desde esa modificación, desde tiempos de la crisis, a nivel estatal se han recortado más de 7.300 millones entre 2010 y 2014, lo que repercutió en Andalucía un recorte de 700 millones en ese periodo. Desde 2010 a 2016 no hemos recuperado esos niveles de inversión. Nos quedan 530 millones para llegar al presupuesto de 2010, porque en 2010 Educación recibió un presupuesto de 7.337 millones y a día de hoy nos faltan 530 millones para llegar a ese presupuesto. Por eso, una de las medidas que contempla esta moción es restituir los niveles de inversión hasta 2010, por lo menos, ¿no? Esa es una de las primeras medidas. Es necesario, sí, queremos salir de esta sepultura de la austeridad que nos condena a unas condiciones de vida indignas. Es necesario. Señorías, esta moción, como han podido comprobar, contiene un total de 15 medidas. Esta moción ha sido respaldada por la mayoría de organizaciones sindicales y movimientos y colectivos sociales en defensa de la educación pública. Estas propuestas se pueden agrupar en dos grandes bloques. El primer bloque, aquel que va destinado a recuperar los derechos laborales conculcados a los profesionales de la educación con la excusa de la crisis. Y el segundo bloque, aquel que va destinado a recuperar la calidad de la educación pública, a restituir el carácter público de la educación. Respecto al primer bloque, habría que destacar dos medidas. La reducción progresiva de 2 horas lectivas, pasar de 20 horas a 18 horas, no como se hizo en 2012, que se pasó de las 18 a las 20, ahora sería al revés. Aquel aumento supuso el despido de 4.502 docentes, pero esta reducción progresiva debería hacerse enmarcado dentro de un proceso negociador con las fuerzas sindicales que programe ese calendario y que además lleve a un reflejo en los presupuestos. Debería saber el Gobierno andaluz, y así se lo hago, y yo creo que lo sabe, y la propia Consejería de Educación, que esta reducción de 2 horas lectivas ya se ha llevado a cabo en el Gobierno de Cantabria, donde gobierna el PSOE. La segunda medida de este bloque, importante también, consiste en sustituir las bajas, en cubrir las bajas desde el primer día, en aquellos supuestos que recoge la moción. Va mucho más allá de los supuestos que propuso el Partido Popular con una enmienda a los presupuestos generales del Estado, va mucho más allá. Y se propone esta medida porque la realidad nos está mostrando que se tarda más de 15 días, 20 días, incluso un mes en sustituir en Andalucía. La Junta no está aprovechando ni aplicando las bajas docentes. Las excepciones que el Gobierno aprobó en la gestión de las sustituciones. Y en este sentido también quiero recordarle al Gobierno andaluz que el Gobierno de Baleares también le ha cogido la delantera. No menos importantes son las propuestas que van en la línea de asegurar una tasa de reposición del 100% en las convocatorias de oposiciones, ya que la oferta de plaza para este año, que son unas 1.800, no llegan a cubrir ni a agotar, ni mucho menos, los puestos vacantes por jubilaciones en el sistema educativo andaluz. Y lejos también quedan de las plazas que prometió Susana Díaz a bombo platillo antes de las elecciones generales, muy lejos. Y hablando de la convocatoria de oposiciones, no podemos olvidarnos del profesorado técnico de FP, a quienes deshabilitaron a principios de curso.
y que a causa de esa decisión no podrán presentarse este año a la convocatoria de oposiciones. Todo ello por culpa de una gestión muy cuestionable de la Consejería de Educación en este asunto. No solo le han robado un año de tiempo de servicio, puede que incluso 2, sino que también le han hurtado la posibilidad de tener un futuro estable que ofrece aprobar unas oposiciones. Y, por último, en este bloque, una medida que hace referencia al horario regular de 25 horas como máximo. Como máximo, eso decía el Real Decreto, y no como mínimo, que fue como lo interpretó el Gobierno de la Junta de Andalucía, como mínimo. Y lo interpretó así en detrimento del profesorado, condenando a más del 50% de este profesorado a trabajar en una situación de ilegalidad, ya que sus horarios eran superiores a lo que establecía la norma. La alternativa ofrecida desde la propia Administración ha mermado la calidad de la atención educativa del alumnado, ya que va en detrimento de la coordinación del profesorado y de la acción tutorial. La única solución a este caos pasa por aumentar la dotación de profesorado en la etapa de secundaria, y lo saben. Hasta aquí las medidas destinadas a recuperar los derechos conculcados de unos profesionales de la educación que se han esforzado día a día para intentar que los recortes afectaran lo menos posible al alumnado. Aprobar estas medidas, señorías, es el mejor reconocimiento a su labor docente. Aprobar estas medidas es la mejor forma de custodiar y asegurar un futuro digno al alumnado. No dejen pasar esta oportunidad. El segundo bloque de medidas es aquel que está destinado a restituir el carácter público y la calidad de la educación. Las decisiones adoptadas en los últimos años en materia de sustituciones han deteriorado la calidad de todas las enseñanzas y también han mermado la cantidad y la calidad de empleo. Estamos hablando, en primer lugar, de la decisión estatal que obliga a cubrir las bajas por enfermedad pasados los primeros 10 días después de la notificación. Estamos hablando también de la decisión autonómica de establecer un sistema de sustituciones por cupo que obliga a los equipos directivos a priorizar entre unas bajas y otras. Y estamos hablando también de la decisión provincial de establecer unos días a la semana para el llamamiento de interinos. Estas decisiones han incidido de forma muy negativa, sobre todo en la etapa de educación infantil de 3 a 6 años. Tenemos que buscar soluciones y en esta moción se establecen algunas de ellas. En primer lugar, necesita la etapa de infantil un aumento de profesional. El cupo 14 se está dotando a los centros que tienen más de 5 líneas. En esta moción se propone que se aumente el personal a los centros que tienen más de 3 líneas de infantil. Y, por supuesto, no usar ese profesorado, el cupo 14, el profesorado de apoyo, para cubrir las bajas docentes. Por supuesto, eso no se puede hacer. Eso es fundamental. Fundamental también el tema del sistema de sustituciones por cupo. Tienen que eliminarlo. Tenemos que eliminarlo y sustituirlo por otro más transparente, dentro también de un proceso negociador con las fuerzas sindicales. Todas estas medidas que se han adoptado en educación infantil durante estos últimos años, utilizar el cupo 14 para las sustituciones, aumentar las ratios, sustituir al mes, todas estas medidas demuestran, como dicen las compañeras de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil, demuestran el menosprecio hacia esta etapa. Importante también la disminución de las ratios. Hay un Real Decreto que establece unos máximos. Nosotros proponemos bajar esos máximos, no superarlos, bajar esos máximos en Andalucía. 20 para educación infantil, 25 para educación primaria y secundaria y 30 para bachillerato. Otro punto importante, no seguir aumentando la partida presupuestaria destinada a los centros concertados. Importantísimo. Mientras que la partida destinada a sustituciones ha aumentado de un año a otro 1 millón de euros, la partida destinada a sostener los centros concertados ha aumentado 40 millones. Esto no lo podemos permitir, esto nos tendría que dar un poquito de vergüenza.
¿Se han preguntado cuántos profesores podríamos haber contratado con esos 40 millones de más que se han destinado a la concertada? En su lugar, yo creo que tenemos que articular mecanismos que eviten que perdamos líneas en los colegios públicos. Si en una misma zona de escolarización la escolarización desciende, tenemos que tender a eliminar antes las líneas de los colegios concertados que los de los colegios públicos. Eso es estar a favor de la pública. Los centros concertados como subsidiarias de la escuela pública y no al revés. Esa es la defensa de la educación pública. Voy terminando. Por último, blindar la educación en la Constitución española. Blindar la educación. Instar al futuro Gobierno para que derogue la LOMCE, que empecemos un próximo curso en septiembre sin la LOMCE, fundamental, si estamos por la defensa de la educación pública. Estamos convencidos de que hay otra manera de hacer las cosas para devolver a la Andalucía a la senda de la recuperación. Estamos convencidos. Por eso estamos aquí. Para ello nos han elegido los andaluces y las andaluzas. Y esta moción es un ejemplo de ello. Nuestra mano está tendida y sigue estando tendida para trabajar por una escuela pública de calidad, de todos y de todas, y para todos y para todas, como pone en esta camiseta. Y espero que no les moleste, porque parece que les molestan mucho las camisetas, espero que no les moleste que con ella rinda homenaje a quienes verdaderamente son los protagonistas de los avances en esta tierra, a quienes verdaderamente son los protagonistas de los avances en educación, y no son otros que las personas que luchan en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para los grupos parlamentarios. Comienza el turno por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra.